Y ya estamos listos, bienvenidos a un capítulo más de Tiro de Tres. Fernanda Aguilera y Ale Romo, como siempre, les dan la bienvenida. Y Ale, tenemos ya un gran invitado con nosotros. Hola Fer, otra vez mucho gusto. Y pues sí, no se acaban los invitados de lujo aquí en Tiro de Tres. Y hoy estamos con un personaje que no es mexicano, que es español, pero que ha estado aquí en México ya durante varios años. Es un entrenador que llegó aquí como asistente de Sergio Valdeolmillos. Estuvo en ese momento histórico en el que la selección de México clasificó a un mundial después de casi 40 años. Después fue head coach de la selección. Estuvo en ese inicios de capitanes en la LNBP y pues ahora obviamente es el líder de ese equipo en la NBA G League. Y pues nada más y nada menos que está hoy con nosotros Ramón Díaz. Bienvenido. Ramón, muchas gracias porque estás aquí con nosotras, de verdad es un placer. Sabes que habíamos estado buscando esta entrevista y afortunadamente ahora que estás aquí en México se pudo dar. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Para mí es un placer poder estar aquí con vosotros. Sabes toda la relación que tenemos de todos estos años que nos ha dado el baloncesto mexicano y es un placer estar aquí, pasar un buen rato y hablar de baloncesto. Hablar de baloncesto, pero también un poco de tu historia. Y para esto, ¿cómo vivió Ramón Díaz en Granada? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, yo creo que la infancia de un niño normal, ¿no? Un niño normal alrededor de una familia que somos muy familia. Somos una familia muy unida, una familia muy grande. Aparte de tener 2 hermanos, mis padres son 10 hermanos en la familia, por lo que somos muchos primos. Hemos estado acostumbrados desde muy pequeños a pasar grandes tiempos, ¿no? Y grandes momentos juntos en familia, y yo creo que eso pues me ha fortalecido a mí, ¿no? Y me ha dado ciertos valores a lo largo de mi vida, pues que ahora los intento plasmar en mi día a día, ¿no? Todo esto ligado de una familia también deportista. Mi padre nada que ver con baloncesto, pero fue deportista profesional. Mi hermano mayor jugó basquetbol. Tengo familia que jugó diversos deportes. Y bueno, yo creo que esa influencia de la familia también fue la que dio en mí, ¿no? Esos primeros pasitos pues, para que me aficionara a algún deporte, y qué bueno que fue el basquetbol. Fue lo ideal. Y justamente eso, Ramón, ¿cómo fue tu primer acercamiento al básquetbol? Porque además, a lo mejor no mucha gente lo sabe, pero pues tú jugaste en el Granada, en la Liga EVA. ¿Cómo fue tu acercamiento? Digo, obviamente, no sé si por tu estatura, como que todo el mundo lo veía lógico, aunque en España, pues, como en México, es un país de mucho fútbol, pero a lo mejor por ese lado, no sé. Bueno, yo creo que fueron muchas cosas, ¿no? Lo primero, estudié en un colegio donde el baloncesto tenía mucha influencia dentro de las actividades extraescolares que daban en el colegio. La influencia de mi hermano mayor, que, como he dicho anteriormente, jugó a baloncesto, no profesional, pero siempre ese hermano pues, más pequeño se fija en lo que hace su hermano mayor y pues me empujó también un poquito a que jugara, y está claro pues, que mi físico, mi atleticismo pues, dio pie a que pudiera no solo iniciar, sino que empezara a destacar pues, en Granada, en las categorías inferiores, lo que dio lugar a que el Granada, el CB Granada en ese momento se llamaba así el equipo que estaba en la CB, y sus fuerzas básicas pues, me ficharan, y empecé a crecer pues, un poco más dentro de esa cantera, de lo que llamamos nosotros cantera, aquí le llamáis fuerzas básicas. Jugué pues básicamente en todas las categorías hasta que finalmente pues estuve 4 o 5 años jugando en Liga EVA, que en ese momento era la 3ª división española, y a la misma vez Sergio Valdeolmillos, que en ese momento era el entrenador del equipo de ACB, pues llamaba a ciertos jóvenes para que fuéramos a entrenar con ellos, así que sí que tuve la posibilidad alguna vez incluso de estar entrenando cerca de un equipo ACB. ¿En qué momento fue ese punto decisivo en el que dijiste no continuar, o no dijiste no voy a continuar como jugador, sino voy a ser entrenador? ¿Cómo fue eso? ¿Se puede decir eso de la lesión y que la lesión...? me lastimé la rodilla. Nah, pues mira, te voy a contar la verdad. Creo que lo he contado alguna vez, pero lo voy a volver a contar. No era muy buen jugador de baloncesto, la verdad. En ese momento, cuando tenía 17, 18 años, no pensaba que me fuera a ganar la vida jugando a básquetbol, entonces decidí que tenía que estudiar. Si quería dedicarme a algo, en ese momento decidí estudiar económica y licenciarme de economía, pero claro, me gustaba mucho el baloncesto, entonces no quería dejar de jugar al baloncesto, entonces intenté seguir jugando semiprofesional. Esos son los años que os digo que jugué en Liga EVA,
pero es verdad que entre que no era muy bueno, no me cuidaba lo suficiente, llegaron lesiones, llegaron muchas circunstancias y cuando tenía aproximadamente 23, 24 años decidí que tenía que parar de jugar y centrarme realmente en lo que era importante para mí, que era estudiar, ¿no? Y además ahí fue justo cuando paralelamente a todo eso empieza la vocación de entrenar. Oye, Ramón, en España el tema de ser entrenador pues es muy diferente en México. ¿Qué preparación tuviste tú? O si nos puedes platicar como un poco el sistema que hay desde que quieres entrenar a niños, adolescentes, profesional, y cómo llega esto, aunque dices que Sergio era tu entrenador, pero como a volverte su asistente. Pues mira, es que va todo un poco de la mano, ¿no? Ahí cuando decido de jugar baloncesto profesional o de intentar dar ese paso al profesionalismo, yo siento que no puedo dejar el baloncesto de la noche a la mañana, entonces intento seguir jugando, pero fracasando, entre comillas, pero empiezo a entrenar a niños, ¿no? Era una manera de quitarme ese mono de querer seguir ligado al baloncesto, seguir dejando algo de lo que había aprendido en los jóvenes granadinos, una manera de estar ligado al baloncesto de una u otra manera, pero claro, quería hacerlo bien. Y para hacerlo bien en España tienes que estudiar. Y allí, como bien has dicho, hay un sistema, o incluso a día de hoy ya es una carrera como universitaria que puedes hacer no licenciatura, pero sí diplomado. Son 3 años de baloncesto, ellos lo dividen en 3 niveles, 1, 2 y 3, o el 3 a veces le llaman superior, y yo lo que fui haciendo es, a la misma vez que estudiaba economía, fui estudiando esos 3 años de baloncesto, ¿no? No con la idea de intentar ser profesional, sino con la única idea de, oye, si quieres hacer bien este trabajo que estás haciendo con niños, que es al final, y ahora que soy entrenador lo veo aún más, como el comienzo de todo, donde hay que sembrar todo, debía estar preparado. Y no solo bastaba con la experiencia de haber sido jugador, de haber tenido entrenadores que sí eran buenos, sino yo quería tener mi propia manera de ver el baloncesto y para eso tenía que estudiarla. Pues paralelamente a mis 3 años de licenciado en economía, pues estudié baloncesto y al final, pues cuando tenía 25, 26 años, pues puedo decir que me saqué los 3 títulos de entrenador y me gustaba y me apasionaba muchísimo más que la carrera universitaria de economía que había estudiado e intenté empezar a hacer más cositas y dedicarme un poquito más allí, pero sin ninguna idea de lo que realmente hoy ha sucedido, ¿no? De estar aquí en México y dedicarme profesionalmente a esto. ¿En qué momento es ese punto en el que te vuelves a encontrar justo con Sergio para llegar a la selección mexicana? Pues los últimos años, esos que os digo que empecé a entrenar a niños, porque bueno, pues como muchos entrenadores jóvenes, pues empiezas desde categorías muy chiquitas, vas creciendo, lo vas haciendo bien, tuve buenos resultados deportivos, no solo a nivel estatal, que allí hicimos autonómico, sino a nivel nacional incluso, llegando a poner a Granada entre los 5 o 7 mejores equipos de España en varias ocasiones. Pues bueno, al final pues la gente que estaba arriba pues llaman la atención, me jalaron, me llevó Sergio a ser parte del staff como entrenador asociado y ahí es donde empecé a dar mis primeros pinitos dentro del ámbito de entrenador profesional, ¿no? Yo creo que le tuve que gustar o le gustó el trabajo que hice en ese momento porque después fue él cuando en 2013 vuelve a tener la invitación de México para ser el entrenador nacional cuando me propone que sí quiero venir con él de entrenador asistente. Oye, Ramón, y cuando Sergio te dice eso, ¿qué pensaste? ¿Qué sabías tú de México? ¿Ya habías venido alguna vez? ¿Decías, el básquet existe en México acaso? ¿O qué sabías? ¿O qué era tu pensamiento? ¿Cómo tomaste esa decisión de venir pues desde otro continente para acá? Mira, te voy a decir desde 2 puntos de vista, ¿no? Y hay una que la cuento mucho incluso cuando ahora voy a dar alguna charla de coaching, ¿no? Me llama alguien pues, para hablar con jóvenes, ¿no? De cómo motivar, de las oportunidades. Y esas son las típicas oportunidades que muchas veces cuando eres joven estás esperando que pasen, pero cuando la recibes muchas veces no te das cuenta que es la oportunidad de tu vida, ¿no? Y yo la considero así, ¿no? Son como oportunidades locas en ese momento de que mucha gente dice, ¿cómo voy a cruzar el charco? ¿Cómo voy a dejar toda mi vida para irme a México cuando no conozco ni nada cultural, ni nada del baloncesto mexicano? Pero bueno, yo creo que Sergio me empujó, bien empujado a tomar esa decisión. Él me dijo, oye Ramón, va a ser un periodo corto, necesito tu ayuda, tú sabes cómo trabajo, yo sé cómo trabajas, vamos a un campeonato de América que nos pueda dar acceso a un mundial
Y creo que en ese periodo corto tu ayuda puede ser buena y va a vivir una experiencia que la vas a echar en la mochila y te dediques o no a baloncesto, siempre va a ser positiva para ti, ¿no? Entonces yo creo que él fue el que me dio ese empujoncito para venir aquí, ¿no? Y desde el otro punto de vista del conocimiento del baloncesto mexicano, pues la verdad no conocía mucho, no os voy a engañar, ¿no? Y para mí cuando llegué aquí fue una de las primeras sorpresas, por ejemplo, fue ver que había muchos jugadores mexicoamericanos, que en el vestidor se hablaba casi más inglés que español. Para mí, pues claro, o sea, tú piensas en México y jamás pensé, ¿no?, en esa cultura baloncestística dentro del baloncesto mexicano. Pero me llevé una grata sorpresa porque me encontré no voy a decir jugadores, ¿no? Me encontré como un mundo de baloncesto con mucha hambre. O sea, yo una de las cosas que siempre cuento al exterior del baloncesto mexicano es que son auténticos guerreros. O sea, esa identidad de pelear, de luchar, de querer más, cuando siempre le han puesto trabas, es increíble. Y no es fácil encontrar eso en jugadores, porque tú lo puedes sentir como persona, pero ser capaz de extrapolar eso a la cancha, yo solo lo he visto con jugadores latinoamericanos y especialmente con jugadores mexicanos. Justo esta parte que mencionas de que son auténticos guerreros, te tocó estar previo y durante el torneo del FIBA Américas 2013 y recientemente estuvieron Gustavo Ayón y Peri Mesa aquí con nosotros platicándonos de cómo se vivió este proceso de ir hacia ese torneo, pero ellos también tenían una mentalidad pues de querer ganar, de que iban por más cosas, ¿no? ¿En algún momento te pasó por la cabeza que iba a ser un torneo tan grande y sobre todo ver también la mentalidad que ellos tenían? Si a mí me hubiese preguntado el día 1 que me subí al avión, ¿vas a ir al Campeonato de América o hay que ganar para ir al Campeonato del Mundo? Te hubiese dicho que estábamos locos. Uno, por el desconocimiento a lo mejor en ese momento, ¿no? Y dos, por la historia del baloncesto mexicano también. O sea, llevábamos 40 años sin ir a un mundial, había habido una desestructura, digámosla, dentro del baloncesto, donde sí que es verdad que había habido pequeños cambios años anteriores en los Panamericanos de Guadalajara. Se notaba que algo empezaba a cambiar, ¿no? Y sobre todo que había ese interés de los jugadores por querer cambiar el baloncesto mexicano, pero claro, yo no era consciente en ese momento, una vez que llegué aquí, ¿no? Una vez que te sientas aquí con ellos, los ves, los escuchas. Yo una de las cosas de Sergio que más he aprendido de él es eso, ¿no? Darle la importancia que tenían ellos dentro de la cancha, ¿no? Lo importantes son ellos. Ellos son los que quieren cambiar el baloncesto. Nosotros estamos aquí para ayudarles a que todo pueda engranar y funcionar bien, pero realmente los que tienen el poder de cambiar el baloncesto eran ellos y querían cambiarlo. Y lo demostraron y creo que lo hicieron. ¿Cómo veías ese vestidor justamente? Porque tenían mucha hambre. Pues mucha hambre, mucha ilusión, había unos líderes claros que tenían muy claro cuál quería ser la identidad de ese cambio baloncestístico. Solo faltaba pues, un poco de ayuda exterior, que alguien viniera y le ayudara, que creo que ahí la figura de Sergio nuevamente es importante, pero realmente el trabajo de los jugadores, o sea, los que querían cambiar esto eran ellos, ¿no? O sea, a mí me dieron una lección de vida y sobre todo me dieron una ayuda a mí a cómo afrontar mi siguiente año y a cómo quiero ser como entrenador, ¿no? Cómo quiero transmitir esa garra, yo quiero que mis jugadores sean así. Oye, Ramón, y justamente en ese torneo, pues te tocó una experiencia como que te llegó así en el momento más difícil, digo, ya habían conseguido el pase al Mundial en el juego contra Puerto Rico, en esta final contra Puerto Rico expulsan a Sergio y te dejan como head coach en el momento más decisivo. ¿Cómo viviste ese momento? Pues mira, esta pregunta me la han hecho 10.000 veces, ¿no? En estos últimos 11 años, porque al final es un momento, ¿no?, peculiar en mi carrera. Pues yo creo que en ese momento fue sorpresa, fue miedo, fueron millones de emociones que te entran, ¿no? Pero realmente yo creo que Sergio tenía tan bien atado y estructurado y planificado todo lo que queríamos hacer en la cancha y los jugadores creían en todo lo que estábamos haciendo y estaban tan convencidos de que querían ganar, de que era el momento de vamos a romper con esto,
que no fue tan difícil, ¿no? O sea, yo después por dentro pues tendría mis cosas y tenías que tomar tus decisiones, y al final no es lo mismo cuando estás sentado de ayudante que cuando estás en primera fila. Pero realmente yo creo que entre la planificación y todo lo que Sergio fue capaz de sembrar en los jugadores durante el mes y medio que estuvimos entrenando, y esa convicción de los jugadores de querer hacerlo y de querer cambiar el baloncesto, fue lo que hizo que era imposible que pudiéramos perder ese partido. No, pues fue el camino, ¿no?, que fueron llevando poco a poco. Y ahora hablando del básquet profesional, el equipo Capitanes, tú prácticamente naciste, igual que nació Capitanes, porque estás desde el día cero prácticamente con Capitanes, ahora los acompañas en esta fase también que ya es estar en la G-League. ¿Cómo fue ese proceso de entrar con Capitanes, luego quedarse en la G-League, y qué futuro vislumbras para el equipo? ¿Alguna franquicia NBA o mantenerse en lo que es la G-League? Pues mira, lo primero, y además me siento muy orgulloso de decirlo, Capitanes es parte de lo que soy como persona, como entrenador, y es parte de mi vida, ¿no? Ellos me dieron la oportunidad de dar ese paso como primer entrenador fuera de mi país, y siempre estaré agradecido a todos, ¿no? Y al primero, al dueño del equipo, a Moisés, que desde el primer día me abrió las puertas y me ha tratado como uno más de su familia, y eso es muy difícil de encontrar, no solo aquí en México, sino en cualquier sitio, ¿no? A nivel internacional, en cualquier club. Segundo, yo ya llevaba 4 años en el baloncesto mexicano, yo ya tenía las ganas de dar ese paso. Creo que en ciertos momentos demostré que no me iba a pesar el poder ser primer entrenador, porque tuve varias experiencias con la selección como primer entrenador. Yo me sentía en ese momento preparado, pero sí que es verdad que la gente que tenía alrededor me decía que tuviera paciencia, ¿no? Que tenía que intentar elegir el sitio adecuado para ir, en el sitio en el que creyeran en mí, en el sitio donde realmente pudiera hacer mi trabajo y que tuviera repercusión, ¿no? Y creo que esa paciencia, esos buenos consejos que me dieron las personas, que apareciera Moisés, que apareciera el proyecto y que pudiéramos unirlo, fue parte del éxito del Ramón Díaz de ahora, ¿no? De lo que es Ramón Díaz ahora. Y después, pues, esa vida que hemos tenido, que yo muchas veces la comparo con mi vida personal, ¿no? Yo he crecido en México, parte de mi vida la he crecido aquí. Llevo ya 11 años aquí, he pasado más del 30% de mi vida viviendo en México, mi familia vive aquí, mis hijos son más mexicanos que españoles, y ese crecimiento personal del que os hablo es igual que el crecimiento de Capitanes. Hemos ido como creciendo paralelamente, ¿no? Desde que ves el nacimiento de tu hijo, ves el nacimiento de Capitanes, vas viendo cómo dan sus primeros pasitos, vas viendo sus primeros éxitos, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de tener baloncesto muy cercano a la NBA, ¿no? Porque no hay que olvidar que la NBA G-League es parte de la NBA. Cada vez hay más jugadores que juegan en la G-League que terminan jugando en la NBA, o cada vez más los equipos de la NBA utilizan la G-League para que sus jóvenes jugadores que tienen algún problema muscular, algún problema que estén recuperándose, den minutos en la G-League y después den el salto nuevamente a la NBA, ¿no? Creo que es una liga, pues, de las mejores que hay a nivel internacional, ¿no? Entonces, para mí, ser parte de, y ser una de las partes que lideran esa parte deportiva, ¿no? Pues es un orgullo y una satisfacción, ¿no?, estar ahí. ¿Y qué futuro vislumbras para Capitanes? ¿Ves? Se habla mucho del tema de que Capitanes está trabajando y la propia NBA los ven a ustedes como la próxima franquicia. ¿Tú ves eso cercano? ¿Ves eso posible? ¿Qué piensas respecto a eso? Pues mira, el objetivo es claro, ¿no? Y aparte creo que ni Capitanes, ni nadie de Capitanes o yo mismo lo hemos ocultado. El objetivo es claro y es tener un equipo de NBA en México. ¿Cuándo va a ser? Hay que ser paciente. Sabéis que en NBA los pasos son muy lentos. Creo que Adam Silver, que al final es uno de los que ayuda a que todo esto suceda, o el que propone ideas de negocio a los dueños de los equipos, que al final son los que van a tomar la decisión de si México tiene equipo o no, ya está hablando de que somos una de las ciudades candidatas en la próxima expansión. A mí, si me preguntas personalmente, yo creo que para la próxima expansión todavía a lo mejor no estamos 100% listos, pero sí que estamos dando pasos para, si no en la próxima, en la siguiente, sí que estar listos, ¿no? Yo creo que no hay que estar preparados solo deportivamente, hay que estar preparados a nivel institucional, hay que estar preparados a nivel de ciudad, hay que estar preparados a nivel de fan.
esto es un proyecto de todos. O sea, yo muchas veces lo he dicho públicamente, gran parte de la importancia de que algún día México tenga equipo en la NBA es de la gente que nos sigue, de la gente que nos ve, de la gente que viene a apoyarnos al Juan de la Barrera, porque realmente NBA tiene que sentir que México, no Capitanes, México quiere un equipo en la NBA. Oye, perdón, Fer. Ramón, ¿y qué importante es que la gente sepa realmente lo que es la G-League, ¿no? Y cuál es el objetivo de Capitanes, porque de repente la gente es como, es que no clasificaron a playoffs, ya fracaso, ¿no? Cuando ustedes han logrado muchas cosas, porque no sé si decirlo como tal de que el objetivo de la G-League no es tanto un campeonato o llegar a playoffs, que obviamente como entrenador seguramente lo buscas y los directivos y todo, pero los jugadores que se han ido a NBA, el que un Juan Toscano haya estado aquí en su momento, pues jugadores jóvenes que seguramente en algún momento llegarán a la NBA, es bueno también que la gente sepa eso, ¿no? Oh, por supuesto, y aparte te digo, es una gran pregunta y te agradezco que me la hagas porque a mí ya no me afecta, ¿no?, lo que puedan decir, ¿no? Yo tengo nuestros objetivos internos como capitanes. A mí me gustaría que mucha gente en México escuchara lo que opina la gente de NBA del trabajo que estamos haciendo y de los contentos que están, porque ellos nos lo han dicho así, jamás pensábamos que deportivamente pudierais tener los éxitos que estáis teniendo en 3 años, o sea, jamás lo pensamos. Entonces, a mí eso sí que me llena de orgullo, ¿no? De decir, oye, hemos cogido una franquicia nueva, hemos tenido que formarla absolutamente de cero, con lo que conlleva formar un equipo de G-League de cero. No tenemos las mismas normas que otros equipos de G-League que pueden usar jugadores de NBA o pueden usar dinero o un tipo de contratos de NBA. Nosotros tenemos unas normas mucho más complejas donde realmente no podemos retener jugadores, cualquier jugador que destaca se nos va. Os pongo el ejemplo, el otro día hubo un trade de Mausiña que va a jugar este año en los Memphis Grizzlies y la gente criticaba, ¿no? Pero ¿por qué lo cambiáis? No lo cambiamos porque nosotros queramos, el jugador quiere jugar en la NBA. Entonces, aquí lo que se premia, y esto va muy de lo que preguntaba o lo que decía, no es solo ganar partidos o ganar campeonatos, es la capacidad que tienes de formar y de ayudar a jugadores jóvenes a introducirlos dentro de la NBA. Para la franquicia NBA, para los GM de NBA, para la propia NBA, el que nosotros estemos poniendo nombres de jugadores latinoamericanos, no solo mexicanos, en boca de mucha gente en la NBA es un éxito, ¿no? Que Mausiña, que hace 2 años era desconocido dentro del mundo de NBA y que ahora esté pensando que a lo mejor pueda firmar un contrato con los Memphis, es como, wow, ¿de dónde habéis sacado a este chico? Que le hemos dado la oportunidad a Juan Toscano de venir a jugar con nosotros, que esta es su casa y siempre será, y que vuelva a regresar a tener una oportunidad en Sacramento aquí, es como, wow, ¿qué estáis haciendo ahí? Que estáis volviendo a recuperar a muchos jugadores que ya no estaban jugando y están volviendo a jugar, o chicos jóvenes que ni siquiera conocíamos, lo estáis metiendo en el radar de muchos equipos de NBA, ¿no? Entonces yo personalmente me siento súper orgulloso, la gente de Capitanes y mis jefes valoran muchísimo el trabajo que no solo hago yo, porque esto es un trabajo de muchísimas personas que hay detrás mía que a lo mejor no están visibles a las cámaras y que aprovecho desde aquí para darle las gracias a todo mi equipo de trabajo, que sin ellos pues no sería posible ni muchísimo menos tener los resultados deportivos que estamos teniendo. Oye, justo eso que ha sido como por procesos y por partes y la carrera que has tenido de asistente de selección a coach titular, igual capitanes en la LNBP y posteriormente en la G-League, ¿no? Como que se ha ido dando tu carrera paso a paso, pero ¿qué momento ha sido así punto que has dicho ha sido el más complicado y que de pronto he pensado qué estoy haciendo fuera de mi país o trayendo a mi familia? ¿Cuál ha sido ese momento que has dicho es muy complicado en mi carrera? Bueno, yo creo que cuando dimos el salto sobre todo de la Liga Nacional, de la LNBP a la G-League, hubo ahí 1 año, año y medio que sí que me sentí un poco, no voy a decir perdido, pero es verdad que el baloncesto FIBA es muy diferente en muchos aspectos al baloncesto de NBA, hay muchas normas que cambian, la forma de jugar, entonces es verdad que yo ahí hubo un momento en que como que no me encontré, ¿no? O no encontraba como el camino de
extrapolar o de mis pensamientos de baloncesto de toda la vida, de baloncesto FIBA, cómo podía hacer que funcionaran dentro de ese mundo NBA con el tipo de jugadores, el tipo de caracteres y la forma que quieren jugar ellos, ¿no? Porque vuelvo a repetir y lo he dicho al principio de la entrevista, pero nosotros no vamos a cambiar las cosas. Nosotros podemos ayudar a que las cosas funcionen mejor, podemos guiar a los jugadores a hacer las cosas mejor, pero si tú como entrenador quieres cambiarlo todo, quieres ser el que mande, quieres ser que todo sea como tú quieras, bajo mi punto de vista, eso evoca al fracaso absoluto. Y Ramón, otro de los retos que tú tomaste, no sé si fue circunstancial o si consciente, pues es que en algún momento Sergio ya no pudo venir a la selección y te dieron a ti la responsabilidad. ¿Qué tan difícil es ser coach de México de la selección? Bueno, yo creo que no es fácil, pero no es fácil entrenar. O sea, entrenar es muy fácil. Al final, entrenar es lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, fuera de los problemas que puedas tener a nivel deportivo de jugadores, de preparar los campeonatos. En ese momento fueron una ventana muy específica en Monterrey. Los problemas vienen alrededor, ¿no? Y muchas veces pues no tienes las mejores condiciones para trabajar y no puedes hacer absolutamente nada porque no depende de ti, sino depende de personas ajenas que están alrededor tuya. Y no voy a decir que es que no quieran que salga bien, pero bueno, al final yo creo que no todos están en la misma línea de intereses y sobre todo de intereses deportivos y de querer que el baloncesto mexicano esté donde deba estar. Y después, para mí hay una cosa que ojalá se pudiera cambiar o mejorar en México, ¿no? Y es muchas veces la crítica, ¿no? La crítica, sobre todo la crítica hacia vosotros mismos, ¿no? Porque al final bueno, que critiquen a un entrenador extranjero, ¿no? Porque gane, porque pierda. No voy a decir que sea parte de nuestro trabajo, pero bueno, al final yo puedo entender que cuando yo pierdo, pues la gente me critique siempre y cuando desde el respeto, ¿no? Porque faltar el respeto o cruzar esa línea nunca debe estar, ¿no? Yo una crítica constructiva o una crítica sobre el juego que hace mi equipo, pues oye, pues es respetable, ¿no? Que la haga siempre y cuando sea con respeto. Pero esa crítica como negativa hacia todo lo mexicano, de que todo es mal, yo creo que deberéis quereros un poco más. Y os lo digo de corazón, o sea, yo creo que si todos apoyáramos un poquito más, si todos fuéramos en la misma línea, si en vez de separar grupos nos uniéramos y tal, pues el baloncesto mexicano tiene un potencial increíble. Pero muchas veces somos nosotros, y ahora voy a decir somos porque muchas veces me siento parte de, aunque hay otras veces que digo, a la chingada, ¿por qué? Pues porque al final cuando tú estás intentando hacer cosas buenas y te ponen una barrera o escuchas críticas, al final somos humanos. Y esa parte humana que tenemos los entrenadores, los jugadores, las personas que estamos ahí, pues sí que llega un momento en que dices, pero ¿por qué no? Si yo lo único que estoy intentando es ayudar, lo único que estoy intentando es crear, lo único que estoy intentando es que el baloncesto dé un pasito hacia adelante. ¿Por qué no? Entonces sí que me gustaría que hubiera pues, un poco más de positivismo general, y no lo digo solo por mí, digo porque en todos los procesos que he visto, no solo el de Sergio y mío, en todos hay como las mismas críticas, ¿no? Hacia todo. Entonces, ¿por qué? O sea, vamos a intentar ayudarnos. Que haya crítica positiva, que haya crítica constructiva, pero vamos a empujar todo en la misma línea y vamos a intentar salir de ese bache. Vamos a poner el baloncesto mexicano aquí arriba, porque realmente, y vuelvo a repetir, creo que el potencial existe. Justo esto, tocando el potencial, los años que llevas dentro del baloncesto en México y sobre todo conociendo también gran base de lo que se ha formado a partir del baloncesto mexicano, ¿qué consejo podrías darle a los jóvenes mexicanos que buscan en algún momento que un coach como tú de selección, incluso de un equipo profesional, los tomes en cuenta? ¿Qué consejo les darías? Bueno, yo le daría el mismo consejo que le doy a mi hijo. Y es, si tú quieres algo en tu vida, tienes que esforzarte. Nadie te va a regalar absolutamente nada. ¿Y qué significa esto? Pues que a lo mejor no vale con ir a entrenar 2 veces a la semana si quieres jugar a baloncesto. Si quieres ser mejor que el de enfrente y no tienes el súper talento del mundo, ¿qué tienes que hacer? Entrenar más, fijarte en los pequeños detalles
Yo lo utilizo mucho con mi hijo ahora y lo utilizo mucho como entrenador, ¿no? Y siempre digo lo de los detalles porque para mí es lo que cambia todo, ¿no? No es lo mismo cuando mi hijo está escribiendo o está intentando escribir y hace la letra torcida o no. Y digo, esos pequeños detalles son los que te van a marcar la diferencia. Pues igual a los pequeños jugadores o a los jóvenes jugadores, las pequeñas cosas que tú vayas sembrando y haciendo cuando eres pequeño, eso es lo que va a marcar tu camino. Pero no solo como jugador de baloncesto, creo que va a marcar tu camino en la vida. Entonces yo diría que se enfoquen en eso, en pequeños detalles, en trabajar más y en echar muchas horas. O sea, para ser bueno en algo hay que trabajar mucho. Oye, Ramón, y pues una de las pues estructuras que hay en México es la Liga AVE, que tú has estado cercano a ellos, en su tiempo con la Academia CONADE también lo intentaste y todo. En España pues vemos que están las canteras de los equipos profesionales, donde hay chicos que a los 16, 17 años pues ya están a un punto de debutar. El caso de Karim López, por ejemplo, también, que estuvo allá. Aquí en la Liga AVE, no recuerdo si tú, pero sí, por ejemplo, me recuerdo que varios entrenadores han dicho, es que en la Liga AVE los chicos salen de 22, 23, muchas veces, no quiero decir que todos, pero no salen a lo mejor con esa lectura de juego que se necesita en el profesional, y pues debutar a un chico a 23 años y que luego tarde un año en adaptarse, ¿cómo se podría estructurar eso para que funcione? Es una pregunta compleja, ¿no? Y no tengo la respuesta, ¿no? Porque es verdad que en España trabajamos de la manera que has dicho, pero si te vas a Estados Unidos es similar el modelo al que se utiliza aquí en México, donde existe esa Liga AVE, que es la NCAA, donde los jugadores hacen ahí por los años universitarios y después dan el salto al profesional. Para mí el problema no es la Liga AVE. Yo creo que la Liga AVE, si le preguntas a los entrenadores, pues van a decir lo mismo que dicen los entrenadores del profesional, es que los jugadores llegan con 18 años aquí, sin recursos técnicos, sin saber jugar, O sea, yo creo que es que todo esto viene mucho más abajo. O sea, yo creo que donde de verdad nos deberíamos enfocar es en qué podemos sembrar en esos niños de 8, 9, 10, incluso en España hay escuelitas o academias que empiezan a entrenar con 3, 4 años. O sea, que yo no te digo que ahí tienen que entrenar baloncesto como en sí, pero ahí empiezas a sembrar esa cultura del deporte, esa cultura del esfuerzo, esos valores que después queremos que nuestros jugadores tengan cuando tengan 12 o 13 años. Pues si empiezas a sembrar eso, si empiezas a generar una filosofía de juego, una manera de entrenar desde esas edades, cuando el niño llegue a 17, 18 años, esos entrenadores de Liga AVE van a decir, joder, qué cambio. Estos jugadores vienen mucho mejor preparados y va a ser mucho más fácil esos 4 años de adaptación a la Liga AVE o adaptación a un baloncesto un poco semiprofesional o más profesional, para que después el camino o el salto al baloncesto profesional sea mucho más sencillo, o incluso, que para mí eso a lo mejor sería lo ideal aquí en México, es dentro de esa formación de los 10, 8 a los 17, si hay algún niño que destaque muchísimo y que a lo mejor se crea que su paso por Liga AVE no le va a dar lo necesario porque va un poco más avanzado de la cuenta que el resto, a lo mejor ese niño sí que se le podría dar la oportunidad. No sé si a día de hoy en la LNP se puede, pero que pudiera jugar directamente sin pasar por la universidad. Habría que intentar hacer un híbrido entre lo que es el baloncesto americano y el baloncesto español para intentar que realmente salgan más jugadores y que todos los entrenadores al final, que lo que buscamos es tener pues más talento, más jugadores de buen nivel, pues los tengamos, ¿no? Pero para mí, donde está el problema es mucho más abajo de la Liga AVE. Y a los papás a veces les da miedo, ¿no? Porque dicen, es que primero acaba la escuela, o sea, un poco de lo que contabas al final, siempre es, a lo mejor sí tiene mucho talento, pero siempre en México es como, primero acaba la escuela porque de esto no vas a vivir. Vale, pero ahora, ¿por qué no también cambiamos la mentalidad del jugador? Que el jugador debute en profesional con 17 años no significa que tenga que dejar de estudiar. Si mi hijo dentro de 12 años tiene la habilidad para jugar profesional con 17 o 18, yo no le voy a negar
pero ahora sí le voy a obligar a que siga estudiando. A lo mejor no puede estudiar una carrera universitaria en 4 años porque su tiempo de entrenamiento, sus viajes o su día a día con el equipo profesional se lo permita, pero a lo mejor sí se la puede sacar en 7, 8 o 9 años. Yo creo que al final tiempo hay para todo. Eso de si juego o si practico un deporte no tengo tiempo para estudiar es una mentira. Pues cuántas personas cuando llegan a los 30, a los 40 se dan cuenta de que quieren volver a estudiar, quieren mejorar y que estudian otra vez a la misma vez que trabajas, tienen una familia y 1000 cosas. Yo creo que lo que hay que buscar es que los niños tengan la capacidad, y vuelvo, y eso se genera desde muy chiquito, de que hay que entrenar, de que hay que estudiar, de que las dos cosas se pueden llevar paralelamente y que eso, lleguen donde lleguen, va a ser enriquecedor para ellos, porque estudiar es positivo, porque estudiar no solo te da un futuro laboral, sino te da una capacidad de que sepas interpretar todo de una manera mejor, incluso el baloncesto, un IQ, como dicen los americanos, mucho mayor. El baloncesto te va a dar esa posibilidad de tener relaciones personales y del trabajo en equipo desde pequeño. Entonces, llegue o no a jugar profesional, creo que el deporte y el estudio de la mano es la mezcla perfecta para criar a nuestros hijos. Sí, pues están los casos, ¿no?, de éxito. Por ejemplo, en España estaba Daimara, que ya estaba jugando el profesional, luego decide irse a la NCAA porque ya tiene un poco más de proyección. Sin embargo, su objetivo es todavía estudiar, a pesar de quedar o no en lo que es el draft de la NBA, o jugadores, ¿no?, que ya son profesionales y posterior regresan a estudiar lo que son sus carreras, porque son, como bien lo mencionas, van a la par y ninguna está peleada con la otra. Por supuesto, ¿no? Y no vayáis solo a España. Yo voy a poner un claro ejemplo de lo que Capitane hizo en su tercer año en la Liga Nacional. Nosotros fichamos a Moisés Andriassi, donde él solo, si no recuerdo mal, que ya la memoria de viejito me falla, jugó un año en la UTLA y él decidió que quería jugar profesional porque realmente tanto él como las personas que lo rodeábamos en ese momento, deportivamente hablando, pensábamos que estaba listo y después demostró de que estaba listo, jugara. Pero una de las condiciones que nosotros le pusimos es que tenía que seguir estudiando. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos, el acuerdo que tal? Buscar una universidad online donde él pudiera seguir cursando sus estudios la misma vez que jugara baloncesto. Yo creo que esos planes para jugadores podrían existir y no tendría que ser tan poco flexible de que tuvieran que hacer los 4 años de liga universitaria. Ahora, como padre a día de hoy, entiendo a esos padres que sí que quieren que sus hijos estudien, ¿no? Pues porque siempre está el miedo de ¿y qué pasará si hay una lesión? ¿Y qué pasará si llega y no triunfa? O sea, yo creo que el estudiar siempre tiene que estar presente. Y justo esta última parte, ¿no?, que también mencionas del crecimiento de los jugadores y el acompañamiento, fuiste fundador de lo que es la Academia CONADE. ¿Cómo te sientes de que haya dado frutos? ¿En qué momento surgió también la idea de crearla? Pues mira, eso es uno de los proyectos que más orgulloso me siento. Y a la vez que más críticas he recibido en todo México por ello, ¿no? Pero me siento súper orgulloso porque creo que la idea debería haber seguido y debería seguir existiendo. Creo que en los 2 años que estuvimos superó por mucho las expectativas que yo tenía. A día de hoy yo creo que Alejandra sabe más que yo, pero casi todos están jugando a muy buen nivel universitario. Hay algunos de ellos becados en Estados Unidos, algunos de ellos ya están llegando a jugar baloncesto profesional. Capitanes está detrás de algunos nombres de algunos de los que destacaron en su momento. Yo creo que fue como... Para mí fue un sueño, ¿no? Porque era una idea de cómo... ¿Qué puedo hacer en México diferente para ayudar, como decía anteriormente, a que el baloncesto mexicano cambie? No que cambie, perdón, sino que le ayudemos a estar en el siguiente nivel, porque cambiado ya estaba cambiado porque los primeros que dieron ese paso fueron los famosos 12 guerreros, ¿no? Pero, ¿qué podíamos hacer ahí para que las generaciones venideras pudieran ir sumándose dentro de una filosofía de juego, dentro de una idea a esa selección, ¿no? Y ahí surgió la idea de formar la Academia CONADE, donde era muy simple, la verdad. Así es que aquí no hay que ponerse méritos, porque esto era copiar una idea de sitios exitosos donde en España esto se había creado y fue un éxito rotundo, e intentar pues hacerlo aquí
pues bueno, con pequeñas diferencias porque la cultura en algunos aspectos es diferente, pero básicamente era un proyecto exitoso de español, intentar extrapolarlo aquí al baloncesto mexicano. Pero como muchas cosas en México, pues no se le da la continuidad que yo creo que se le debería haber dado, porque si hubiese continuado, yo estoy seguro de que seguirían saliendo muchísimos jugadores. ¿El fin fue justo el no la continuidad? Pues yo creo que la no continuidad, yo personalmente, después de un año allí, te lo digo honestamente, donde recibí 200.000 millones de palos y salió la posibilidad de fichar en Capitanes, decidí salirme del proyecto, pero a mí es un proyecto que me hubiesen encantado poder seguir ligado de una manera u otra, pues porque al final los que nos gusta muchísimo esto, los que le tenemos mucho cariño a lo que hacemos, y yo sé que hay gente que lo aprecia y gente que se ríe, ¿no? Pero yo le tengo un cariño muy, muy especial a México, pues porque me habéis dado la oportunidad de realmente estar donde estoy. Sin vosotros y sin México yo no podría estar aquí sentado ni podría estar dirigiendo el proyecto de NBA en México. Me hubiese encantado estar ahí de alguna manera u otra, pero por unas razones o por otras, pues no sé por qué, pues no tengo la explicación, pero no se le da la continuidad, ¿no?, a las cosas como se le debería dar. Y es un poco lo que decías hace rato, ¿no? Cuando no todas las partes se unen, cuando no trabajamos en conjunto, porque yo sí lo digo, o sea, fue muy complicado porque de repente era como, es que se quieren robar a los jugadores, es que ahora quieren decir que ustedes los hicieron, es que no queremos que compitan aquí porque no queremos que la gente vea que son mejores que nosotros. Y ahora el otro día platicábamos un poco de Rodrigo, justamente, que ahora si ustedes lo ven, Rodrigo Domínguez, que juega en el TEC, que llegó a la NBA súper delgadito, y que ahora es otro niño, no solamente en el básquetbol, sino en sus oportunidades de vida, porque la Academia CONADE les dio oportunidades de vida, ¿no? Y jugadores que obviamente tuvieron su preparación como niños en otras academias, en otras escuelas, pero que al llegar a la Academia CONADE a lo mejor un poco se les abrieron otras oportunidades, ¿no? Porque desde, a lo mejor no lo saben las personas que nos están viendo, pero desde una Mariana Valenzuela, una Morelia Chávez, María Mejía, Iván Bernal, Gibran Avelino, Sebastián Reynoso, que está en pro, Irwin Martínez, que está en pro, y así podríamos decir un montón que son jugadores que ahorita están en el ojo de mucha gente. Sofía Payán también estuvo ahí, Carla Martínez, que era un super proyecto y que qué triste que pues no se haya tenido la visión de continuarlo. Pues qué bueno que lo dices tú. No, a ver, yo opino exactamente como tú, ¿eh? Y ¿cuántas fotos habéis visto de mí diciendo yo he sacado a ese niño, yo he puesto a ese niño donde está ahora? No. ¿Sabéis quién lo ha puesto? Ellos. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién son los importantes? Ellos. Si aquí no se trata de robar jugadores, no se trata de quiénes son ellos, son jugadores, son de ellos, son de sus padres y algunos ni de sus padres, son del baloncesto mexicano. Al final la única intención de eso no es que sean tus jugadores y que tú ganes los partidos, sino la intención de ese proyecto era mejorar el baloncesto mexicano para todos, para que esas críticas que hay a la selección mayor, para esas críticas que hay de que no hay jugadores jóvenes, para esas críticas de que tenemos que ir a Estados Unidos a encontrar esos jugadores que nos den nivel, no estuvieran. Esa era la real idea del proyecto, ¿no? Pero bueno, creo que Alejandra lo ha explicado a la perfección. Ale le dio a ese clavo. Y justo ahora, vienes de un país europeo donde se juega pues lo que es la Euroliga, que también es muy muy importante para mí, creo que es una de las ligas más importantes a nivel internacional, no solo porque juegan equipos como el Barcelona, el Real Madrid, sino que está el Olympiacos y hay otra cantidad de equipos sorprendentes con jugadores también de muy muy alto nivel, pero más allá ahora estás en un equipo que es de la NBA o más pegado a lo que es la NBA. ¿Qué diferencias ves justo en estos dos tipos de baloncesto? Porque igual hay mucha comparación, ¿no?, entre el baloncesto FIBA, que bien mencionabas, tiene diferencias,
propias y el baloncesto que va mucho a las reglas de la NBA. Pero al final hay jugadores que brincan de uno a otro y ahí existen como ciertas conexiones. ¿Cómo ves tú este baloncesto, el cambio? ¿Cuáles son los puntos más de quiebre? Mira, y esa es la pregunta eterna, ¿no? Sí. Y además yo que estoy entrenando en el mundo NBA, pero mi vida o mi inicio fueron en baloncesto y además los FIBA español, ¿no? Y donde casi todos mis amigos pues son más de baloncesto español que baloncesto NBA, ¿no? ¿Qué baloncesto es mejor? ¿Qué baloncesto es más bonito? ¿Qué baloncesto te gusta más, no? Y yo creo que la respuesta no existe, ¿no? Yo creo que al final es cuestión de gustos. Lo que sí te puedo decir ahora que estoy dentro es que son diferentes. Son diferentes. Para mí hay una norma que lo cambia absolutamente todo, que son los 3 segundos defensivos, ¿no? Esos 3 segundos defensivos hacen que toda tu planificación defensiva de un baloncesto u otro sea completamente diferente, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que más les cuesta a la selección estadounidense cuando va a jugar torneos FIBA, ¿no? El cambiar esas pequeñas normas, ese spacing, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, partiendo de esa base, no es que se defienda, ¿no? Porque hay muchas veces que la pregunta es que se defiende muy poco en la NBA. Eso es una mentira como un templo de grande, porque yo he visto a excelentes defensores en la NBA y en la G-League, que estoy seguro que si jugaran en Europa, la gente diría de los mejores jugadores defensivos que hay en Europa. Ahora, si tú no tienes esa ayuda en medio de la zona donde los espacios sean mucho más cerrados, la posibilidad de atacar uno contra uno es mucho más sencillo en la NBA. Por eso es más fácil, o existe el comentario, es que en la NBA es más fácil anotar. Sí es más fácil anotar porque no existe esa defensa establecida dentro de la zona, ¿no? Pero quitando las normas que sí que para mí cambian mucho y hacen que el baloncesto sea diferente, creo que los dos baloncestos tienen su encanto. Yo creo que el baloncesto NBA es un baloncesto a lo mejor más rápido, un baloncesto con los espacios mucho más abiertos, donde la capacidad individual del jugador a lo mejor prevalece sobre lo táctico, pero todo viene de ese spacing que te hablo, de que no haya una persona siempre dentro de la zona para poder defender, cosa que en cambio en la Euroliga, con todo el baloncesto FIBA, al haber ese tipo de ayuda, ese tipo de estructura defensiva, hacen que los entrenadores tengamos que darle 10 revueltas más a los sistemas para buscar esas ventajas, ¿no? Al final el entrenador está ahí para intentar generar ventajas. Si tú tienes la capacidad de generar la ventaja en uno contra uno, ¿para qué tengo que ponerte 10 sistemas para que genere esa ventaja, ¿no? Yo muchas veces a mi amigo se lo explico así, muy sencillo, ¿no? Y en España es verdad, o en baloncesto Euroliga o en baloncesto FIBA, que necesitas jugar sistemas más complejos porque esas ventajas por la manera de defender y por las normas defensivas que hay son más difíciles. Justo esa parte que mencionas de la táctica y de estudiarla, ¿cuánto tiempo pasa Ramón Díaz estudiando a sus equipos rivales? Muchas horas, ¿no? Aparte, Ramón Díaz no es un entrenador talentoso, eso te lo puedo asegurar, pero sí es un entrenador muy trabajador, ¿no? O sea, yo me caracterizo pues, por echar muchas horas en mi trabajo, desde analizar a los rivales con todo el tema de la estadística avanzada. Me gusta mucho estudiar los números. Creo que los números, antes de empezar a ver vídeos, antes de empezar a ver sistemas de juego, te dan como un patrón de qué es lo que hace el equipo contrario bien, y a partir de ahí pues sí que intentamos hacer un scouting muy elaborado, tanto a nivel individual de ciertas características que tienen los jugadores contra los que vamos a enfrentar, como colectivamente cuál es la forma que tienen de jugar. Oye, Ramón, y no en afán de crítica a lo mejor, pero sí de consejo, ¿cómo ves tú a los entrenadores mexicanos? También hay que decirlo, tú eres un entrenador que le ha querido dar oportunidad a entrenadores mexicanos en su momento. Felipe Becerra estuvo contigo, Jonathan Villegas también estuvo en la selección y después contigo en Capitanes. Ahora en Capitanes pues tienes a un Rodrigo Mejía, a otros varios entrenadores que tú les has querido abrir la puerta. Creo que tienen un mal ahí, que justamente era lo que platicábamos, que no hay como una estructura real de cómo educar a un entrenador, pero en general, ¿tú cómo los ves y qué podría hacer un entrenador mexicano para algún día soñar? Porque a lo mejor un Capitanes, digo, ojalá falte mucho o poco, dependiendo como tú lo decidas, que tú en algún momento te vayas de Capitanes. Y a lo mejor Capitanes sí diría, quiero un entrenador mexicano, ¿no?
pero los hay. Hay veces que decimos, es que la liga no les da la oportunidad, pero realmente en qué punto están parados. Bueno, yo creo que no hay que echarle la culpa, y lo digo nuevamente, igual que lo decía con los jugadores, a la liga, ¿no? Ni a la Liga AVE. Yo creo que el problema viene mucho más abajo, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes 18 años y quieres ser entrenador? O sea, yo mañana le hago esa pregunta a 10 niños de 18 años y no saben cuál es el primer paso que tienen que dar. Nosotros en España tenemos clarísimo que si queremos ser entrenadores, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Federación Granadina o a la Federación de tu ciudad y sacarte el título de primer nivel o de nivel 0, que es un mini título de iniciación para acercarte un poco al conocimiento del baloncesto. Que muchas veces ese título no te va a enseñar más baloncesto, pero es una manera de darle una formalidad, de dar una estructura y de dar pasos en firme. ¿Qué te hace ese título de primer nivel? No solo te hace tener unas clases teóricas de conocimiento general del baloncesto, sino que te obliga a la misma vez a que tienes que buscar un equipo donde hacer unas prácticas, un equipo que esté federado, un equipo donde tú tienes que estar allí de ayudante o de alguna manera con algún cargo. Pues es la manera de teoría más práctica durante un año. Oye, ya has puesto la primera piedra. Pero es que si no tienes ese curso de primer nivel, no puedes entrenar en baloncesto universitario. Si no tienes el segundo nivel, no puedes dar el siguiente paso a una categoría semiprofesional. Si no tienes el de tercer nivel, no puedes entrenar profesional. Entonces es una manera de que vayas estructurando y que la gente viva un proceso de ser entrenador. Aquí puede ser un chico súper talentoso o es jugador que le puede ir súper bien de entrenador profesional, pero que no ha vivido ese proceso de entrenador. Entonces yo creo que, y no puedes generalizar porque después hay personas que pueden ir muy bien o muy mal o que tienen más capacidad o menos capacidad, pero yo creo que si queremos cambiar a todos los entrenadores o cambiar de forma general que haya más entrenadores mexicanos en un futuro, deberíamos atacar desde ahí. Y yo esto creo, y esta es mi humilde opinión, que es un trabajo más de federación, ¿no? Ellos son los que tienen que generar esas normas de qué se necesita para ir a la Olimpiada, de qué se necesita para entrenar a la Liga AVE. ¿Hay alguna norma para entrenar en la LNBP, en Ciudad Copa o en la Liga de Chihuahua? Y a partir de ahí, en cuanto se empiecen a poner esas restricciones o esas normas, estoy convencido de que se va a empezar o van a empezar a motivar a los entrenadores jóvenes a que hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo, hay que hacer clínica, a que la gente tiene que ir a clínicas. Yo estoy harto de hacer clínicas, estoy harto de ir a un montón de sitios y la gente no va. ¿Quieres ser entrenador? Yo soy entrenador profesional y yo cuando voy a España voy a clínicas de compañeros míos, pero no porque sean ni mejores ni peores que yo, sino porque siempre hay que estar actualizando, siempre tienes que estar dispuesto a ser mejor. Si no, el día que pienses lo contrario, para mí dejas de ser entrenador. Sí, que son los cambios que van dando, ¿no? Y justo dentro de tu carrera como entrenador, tanto en tus inicios como ya ahora dentro de lo que son las ligas profesionales, ¿cuál ha sido o han sido los momentos más felices o que más han marcado tu carrera? Qué pregunta más bonita. Pues la verdad que tengo, afortunadamente, puedo decir que tengo muchos momentos muy bonitos, ¿no? Con la selección, sin lugar a duda, tengo 3 que para mí son muy especiales. El primero, por supuesto, fue en 2013 cuando fuimos campeones de América. Eso para mí era como, o sea, no te voy a decir 11 años echar atrás ahora la mirada, sino si en ese momento había pasado un mes y medio desde que sabía que iba a ir a México, ¿quién no iba a decir que íbamos a poder pelear por un campeonato de América cuando, si no recuerdo mal, fuimos de invitados porque Panamá, creo recordar, Sí. que no pudo ir al torneo por unas decisiones de federaciones? O sea, era impensable, ¿no? Entonces tengo un recuerdo increíblemente bonito de ese 2013 cuando fuimos campeones. Después, por supuesto, el Mundial de 2014. No solo por lo que significó para México, ¿no? Que era como estamos de vuelta dentro del panorama internacional, dentro de las mejores selecciones del mundo, sino tuve la suerte de poder vivirlo en España. De poder vivirlo con mi familia, de que mi familia, mis padres, mi mujer estuvieran conmigo viviendo ese momento, que fue muy, muy especial y muy bonito. Y después te diría que el más emotivo, porque no el más feliz por el resultado, fue el preolímpico de 2016.
la sensación, y hay veces que no sé explicarlo bien, que yo sentí cuando ese Palacio de los Deportes se apagó la música y la gente empezó a cantar el himno mexicano. Se me ponen los pelos de punta nada más que de pensarlo, ¿no? O sea, te prometo que fue como cúmulo de sentimientos, de mierda, yo soy español, estoy mirando la bandera de México, quiero ser mexicano, estoy aquí representando a México, o sea, es como algo súper, súper bonito, ¿no? O sea, ahí me sentía como, wow, es imposible que podamos perder, ¿no? Aparte hicimos un campeonato, creo que ahí jugamos nuestro mejor baloncesto, llegaron casi todos los jugadores importantes en su prime, Juan Toscano acaba de llegar de jugar en college a un gran nivel, Gustavo, Jorge, creo bueno, que teníamos un equipo soñado para lo que intentábamos, ¿no? Que era ir a la Olimpiada, que solo iban 12. Entonces, meterte entre los 12 mejores del mundo era como wow, y estuvimos a un pasito, ¿no? Maldito Chapo Noccioni que estrelló a Jorge contra el suelo y lo sacó del partido cuando él estaba haciendo un partido increíble. Él dice que no fue intencional. Yo también digo muchas cosas que no se pueden decir aquí en la cámara. No, pero fuera de broma fue, o sea, emociones para todos lados muy, 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 muy bonitas, ¿no? Esos tres momentos con la selección para mí fueron muy especiales, porque también fueron como mi comienzo en México, y después, por supuesto, me iría a Capitanes, ¿no? Esa primera temporada que tuvimos en Capitanes, un equipo nuevo, que nadie daba 3 pesos por nosotros, y con un presupuesto, y lo voy a decir aquí, de media tabla, conseguimos colarnos en la final con 8 o 9 jugadores, la mitad del equipo lesionado, y le dimos batalla a Mexicali hasta el último momento, tuvieron que fichar jugadores para poder ganarnos. La verdad que fue también súper especial, ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente se consolidó el proyecto de Capitanes y dijo, Capitanes está aquí, Capitanes va a pelear por muchas cosas en el baloncesto mexicano, y fíjate, ¿no?, dónde estamos ahora. ¿Hasta dónde llegaron? Oye, y pues Capitanes, digo, antes obviamente hubo otros equipos aquí en Ciudad de México, ¿no? Y bueno, yo que soy de Ciudad de México, hubo mucho tiempo que no hubo equipo y luego vino Capitanes y ahora hay 3 equipos, que no sé si haya como un poco de celillo, competencia, no lo sé, juegan en diferentes ligas, pero qué padre que ahora haya tanto básquet, ¿no? Sí, lo extraño era lo de antes. O sea, ¿cómo puede ser que en una ciudad de 25 millones de personas no hubiera casi baloncesto profesional? O sea, yo recuerdo cuando empecé la liga mexicana, cuando entrené en Jalapa con Sergio, que había equipo aquí en la WIC, creo recordar que se llamaba. Sí, Ajá, pero después de ello no hubo equipos por año, entonces era como, ¿cómo puede ser que México no tenga equipo en la Ciudad de México? O sea, era para mí muy raro, ¿no? Y qué bueno que ahora haya 3 equipos, yo creo que son muy positivos, pero para los 3. Te vuelvo a decir lo mismo que te he dicho con el baloncesto mexicano. Menos peleas, menos envidia, más uniones, que al final que el baloncesto esté unido es mucho más positivo para todos. Sí, justamente lo mejor para el baloncesto siempre, ¿no? 100%. Y pues acabamos esta parte y nos vamos a las preguntas. Tenemos una parte que es el tiempo extra, que son ya un poco más preguntas, un poco más sencillas, o tal vez no, porque tengas que decidir ciertas cosas. La primera de ellas es, para ti, ¿quién es el mejor jugador mexicano? Probablemente no de toda la historia, pero quizá de los que te ha tocado. Sin lugar a duda, Gustavo Ayón. Yo creo que para mí es fácil decirlo, ¿no? Aparte de que lideró a la selección en los mejores momentos que tuvimos en esa etapa de Sergio Valdolmillo, de los 12 guerreros, creo que él hizo una carrera que creo que no ha sido lo suficientemente valorada en España por México, donde lo ganó todo. Sí. Liga Española, Euroliga, fue MVP, o sea, al final. Tú hablas de Gustavo Ayón en España y hablas de uno de los mejores jugadores del Real Madrid en los últimos 10 años. O sea, para mí, sin lugar a dudas, Gustavo.
Sí, es un poco también el desconocimiento que a lo mejor, porque aquí es NBA y dices Euroliga pero Gustavo pues en su entrevista nos decía, ¿no? O sea, es que no saben lo que es jugar una Euroliga y jugar básquetbol europeo y además lograr no nada más jugarlo, sino que además ganar una Copa del Rey, la ACB, la Euroliga, ganarla 2 veces, ser MVP, o sea, en el juego de la semifinal de la Euroliga del 2015, creo que de hecho tú estabas ahí con Sergio, contra el Fenerbahce, que dio un juego increíble. O sea, todas esas cosas sí pareciera que la gente, no sé si no las valore o es que no sabe el valor que tienen. Bueno, no sé tampoco yo cuál es la respuesta, ¿no? Pero te digo, yo que conozco muy bien lo que es la ACB y conozco muy bien lo que es la Euroliga, uno de los grandes de la Euroliga y uno de los grandes de España en los últimos 10 años y uno de los grandes del Real Madrid, que se dice pronto. Ramón, eres fan de los Lakers. Te voy a decir 3 nombres y quiero que me des tu orden de cómo los pondrías. LeBron James, Kobe Bryant y Magic Johnson. Muy fácil. Magic, Kobe, LeBron. No lo pensamos. Soy muy fan de Magic Johnson. Cuando todo el mundo en España, o casi todo el mundo, le iba a los Chicago Bulls y Michael Jordan era el número 1 a nivel mundial, yo era de los leales a Los Ángeles Lakers y por supuesto a Magic Johnson, ¿no? Creo que él cambió junto con Larry Bird lo que es la NBA actual. Es verdad que después Michael Jordan, y no lo discuto, puede ser el mejor jugador de la historia de la NBA y otros muchos han hecho que el baloncesto de la NBA sea ahora lo que es, pero creo que los que realmente dieron ese primer cambio fueron Magic Johnson y Larry Bird y por supuesto soy de Magic. Estamos en el mismo canal. Amo a Magic. Ahora, la siguiente no sé qué tan fácil sea porque España ha tenido muy buenos y muy grandes jugadores, la generación dorada, posteriormente también siguen teniendo parte de esa generación dorada todavía activa, algunos que ya se están yendo, pero ¿cuál es tu quinteto ideal de España? ¿De toda la historia? Wow, esa pregunta sí que no es sencilla. El jugador que sí que te digo que para mí me marcó mi vida fue Juan Carlos Navarro. Igual que mucha gente, y yo también lo digo, Pau Gasol es el jugador que más importante de la historia del baloncesto español. Creo que Navarro tenía algo diferente, ¿no? Cuando la bomba estaba en la cancha sabías que algo sucedía, ¿no? Y para mí creo que si él hubiese apostado por hacer un poquito más de carrera en la NBA se hubiese convertido, no voy a decir en una superestrella, pero sí en un jugador importante para muchas franquicias como especialista, ¿no? Entonces yo creo que a él lo pondría en esa posición de combo 1-2. Después a mí un jugador que a lo mejor no ha sido el mejor en esa posición, pero un jugador que me encanta cómo juega el Chacho, por su capacidad de pasar el balón, por su capacidad de hacer muchas cosas. Rudy Fernández al 3, creo que hay que darle ese lugar por todo lo que ha representado a España, ¿no? Creo que tiene el récord de Olimpiadas, mundiales, Sí. de haberse puesto la playera de la selección española, ¿no? Lo hemos visto en este último Olimpiada, ya retirado del Real Madrid con 38 años y luchando como si tuviera 25, ¿no? Para mí, mi respeto hacia él. Y después, pues, por supuesto, pues los dos hermanos Gasol, ¿no? Que quizás han sido los dos jugadores que más exitosos en el ámbito internacional que ha tenido España. Hay dos jugadores que mencionaría, que son José Manuel Calderón y José Garbajosa, que también han estado en esa línea, ¿no? De NBA, de selección española. Es difícil decir un quinteto en España, pero más que un quinteto voy a decir un jugador y es Juan Carlos Navarro. La bomba. Te voy a decir el nombre de una persona y quiero que me digas qué es lo primero que te viene a la cabeza, tanto profesionalmente, pero también sentimentalmente, porque sé que es una persona que quieres mucho, y también a lo mejor sus cosas malas, no lo vamos a criticar, pero lo queremos mucho, a Sergio Valdeolmillos.
O es como una figura paterna para mí, ¿no? Cuando digo figura paterna en todos los sentidos, él me ha dado mucho de lo que soy hoy en día como entrenador, pero también ha influido mucho en lo que soy como persona, ¿no? A él le debo mucho de lo que soy a día de hoy y para mí es como un padre amigo, que un segundo padre, pues todavía, gracias a Dios, sigue vivo el mío, pero esa segunda figura paterna que siempre uno quiere tener en su vida, ¿no? Y que lo acompañe en la vida laboral y pueda dar consejos y apoyos que a día de hoy me sigue dando. Y regaños también, ¿no? Y regaños también. Y no hay papá sin que no regañe. Pero es muy exigente en el trabajo, pero fuera de... O sea, es Sí. un melómano, por ejemplo, o sea, tiene... No, él tiene como esas dos partes, ¿no? Con él tienes que tener claro que da igual quién sea para él, que el trabajo es trabajo y es súper exigente, ¿no? También te digo que si eres capaz de trabajar con él, aguantar con él su grado de exigencia, él te hace que seas mejor, ¿no? Sí. Y yo creo que él consiguió de Ramón una versión mejor de Ramón que ni Ramón pensaba que a lo mejor podía conseguir. Tal cual su rol de padre, ¿no? Exactamente. Y justo ahora, has pasado ya mucho tiempo en México, lo mencionabas hace un momento, seguramente también ya probaste casi toda la comida mexicana. ¿Cuál es tu top 3 de comida mexicana? Taco al pastor, sin cilantro. Tendría que poner un poco de toque español, si no, no valía. La sopa azteca o sopa de tortilla, me vuelve loco. Y el tercero... Sería difícil decir porque podría decirte un top 10. Top 10 de comida de voy a decantar por la cochinita pibil. Muy buena selección. Y justamente eso, Ramón, ¿qué tan mexicano es Ramón ya a estas alturas después de más de 10 años aquí? Que incluso has adoptado palabras, que no sé si haya gente que lo sepa, pero Ramón tiene tatuado un calendario azteca, que en su momento llegó a tu mente el querer que tu hijo Héctor naciera aquí en México, que al final no se pudo, pero ¿qué tan mexicano es Ramón? Pues todo lo que me dejéis, la verdad, no te voy a engañar, o sea, lo que sí que sé es lo que le debo a México. Y como es mucho, pues me gustaría ser muy mexicano y así intento decirlo, así intento expresarlo, así intento que mis hijos, sobre todo, que al final va a ser mi legado, lo sepan. Y lo digo abiertamente, para mí una de las cosas más importantes sería poder darle la nacionalidad mexicana a mis hijos, pues porque quiero que el día de mañana ellos puedan ser capaces de elegirnos si quieren representar a España, a México, o si quieren ser mexicanos o españoles. Os decía antes que ellos han pasado más tiempo aquí que allí y bueno, yo quiero mucho a México y me siento parte mexicano. ¿Cuánto? Lo vuelvo a decir, hasta donde me dejéis. ¿Y ya ese tatuaje ya lo arreglaste o no? Voy a contar la historia, Yo tenía un sol tatuado encima del tobillo, que la historia de ese sol pues de hace mucho tiempo, ¿no? Era como la manera de buscar un punto en mi cuerpo, ¿no? Que me hiciera ver el futuro, ¿no? Pensar en el futuro, en qué quería en el futuro, ese sol que ilumina pues todos los días la vida, ¿no? El empezar a caminar, el empezar a despertarse. Y cuando estuve aquí, después de todas las vivencias y todas las cosas que había vivido en México, pues me hizo cambiar ese sol por un sol azteca, porque a partir de ese momento yo creo que tenía que ser un sol mexicano el que encendiera la luz de mis mañanas. Perfecto. Y ya, por último, ¿cuál es el sueño de Ramón Díaz? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Pues mira, si me hubieses preguntado hace un año, te hubiese dicho que mi sueño ahora mismo es ser entrenador de la NBA. Pero este último año han cambiado muchas cosas en mi vida y mi sueño es seguir siendo lo que soy. Seguir disfrutando de la vida, seguir disfrutando de este hermoso deporte, sea donde sea. Seguir disfrutando de mi familia, de mis hijos, que son lo más bonito que tengo en la vida. Y que gracias al baloncesto pues, pueda darle a ellos las oportunidades, pues, que igual que me dieron mis papás, de acercarme a este hermoso deporte, de formarme con lo que soy, dárselo a ellos.
que tengo que ser entrenador de G-League en México muchos años, encantado. Que sale una oportunidad para dar el salto a NBA, encantado. Que tengo que regresar a Europa, encantado. Creo que hay que estar agradecido al deporte y a la vida de estar donde estoy y vivir más el presente y no pensar tanto en el futuro. Okay. Qué genial. Las últimas 2 preguntas para terminar este podcast. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a vosotras. Pues muchas gracias, Ramón. De verdad ha sido un honor tenerte. Sabes que te tengo mucho cariño, que afortunadamente he tenido la experiencia de convivir contigo en todos estos 10 años, creo. Y pues los invitamos a que nos sigan en Tiro de 3 en todas las plataformas y ya saben que estaremos estrenando un capítulo con estas increíbles personalidades del básquetbol todos los domingos, cada 15 días a las 8 de la noche. Y pues muchas gracias, Fer. Ha sido un placer. Le agradecemos a Estudios 1111 por hospedarnos en este maravilloso set. Igualmente a Imago 7 que nos apoya con las fotografías, Etzel Espinosa, y a todas las personas que nos han dado un like. No olviden suscribirse en YouTube para que no se pierdan ningún capítulo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a vosotras. ¡Bravo!